La Sociedad de Científicos Anónimos, Rizoma Cuernavaca, te invita a volver a reflexionar sobre nuestra última charla. Esperamos que te sea útil y retroalimente tu curiosidad. Ok, buenas tardes a todos. Por parte de la Asociación de Científicos Anónimos vamos a presentar la charla titulada La naturaleza como fuente de inspiración para los químicos. Como sabemos, la medicina tradicional viene desde años antepasados por nuestros ancestros, ya que comenzó con el descubrimiento de ciertos extractos de algunas plantas que podían funcionar para curar algunos males en aquel entonces, como era la inflamación, las heridas, el dolor de estómago, entre muchas otras cosas. Estos conocimientos empíricos se pasaron a través de los años, de generación en generación, hasta el día de hoy, como se sabe, nuestras abuelas nos los pasaron a nosotros, y fueron fuente de inspiración para muchos químicos para comenzar a llevar lo que es de la medicina tradicional a la medicina moderna que hoy conocemos. Para hablarnos un poquito más sobre esto, tenemos a 4 investigadores que nos ayudarán. En primer lugar está el doctor Alberto Marván González. El doctor Alberto obtuvo el grado de licenciatura en Ciencias Químicas en el 2014 por el TEC de Monterrey. Después continuó sus estudios de maestría en Ciencias en el Centro de Investigaciones Químicas de la UAM y en el 2022 adquirió el grado de doctorado en Ciencias con mención honorífica en la misma institución. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Química de la UNAM del 2022 al 2023 y cuenta con experiencia en el diseño de compuestos con potencial activo de actividad biológica a través de herramientas computacionales y además se especializó en la síntesis de moléculas ópticamente activas en la preparación de compuestos organofosforados y potenciales antimicrobianos. La doctora Araceli Guerrero Alonso es doctora en Ciencias por el Centro de Investigación Química de la UAM. Ha participado en congresos nacionales e internacionales, seminarios y talleres locales y cuenta con artículos científicos en revistas indizadas. Es miembro activo desde el 2018 de la Asociación Mexicana de Investigación en Productos Naturales y su trabajo de investigación se centra en la búsqueda y caracterización de compuestos bioactivos con actividad anticancerígena, antiinflamatoria y antimicrobiana a partir de alimentos funcionales y plantas medicinales. La maestra en Ciencias Vianey Vázquez Ruiz es químico industrial por la Facultad de Ciencias Químicas e Ingenierías de la UAM en el 2018, maestra en Ciencias en el 2020 y actualmente está en proceso de titulación del doctorado en Ciencias por el Centro de Investigaciones Químicas en el Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas de la UAM. Se ha enfocado en la investigación de los productos naturales aplicados en el sector agrícola, efectos sobre el sistema nervioso central y en la búsqueda de agentes anticancerígenos. Ha participado en proyectos de divulgación científica con la finalidad de brindar conocimiento científico a la sociedad. Ha participado como ponente en congresos internacionales, presentando sus trabajos de investigación, que ha realizado su formación académica y cuenta con artículos en revistas indexadas. El licenciado en Diseño Molecular y Nanoquímica Israel Domínguez Valles estudió en la licenciatura en Diseño Molecular y Nanoquímica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, obteniendo el grado con la tesis Estudio Fitoquímico de las hojas de Bursera fagoides. Actualmente es estudiante de último año de la maestría en Ciencias en área química, enfocado en sus estudios en el diseño de nuevos compuestos híbridos de productos naturales con actividad anticancerígena. Ha participado en congresos nacionales presentando trabajos de investigación en el área de productos naturales y cuenta con artículos científicos y de divulgación. Sin más ni menos, los dejo con los doctores para que comiencen su charla. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todos y agradecer la amable invitación. Es un gusto estar esta tarde con ustedes para platicar un poquito sobre todo lo que se relaciona con la medicina tradicional. Y bueno, sabemos que desde los tiempos de la prehistoria, el ser humano ha tenido un acercamiento con diferentes recursos naturales y se ha beneficiado de ellos, sobre todo los ha utilizado para la supervivencia.
No sabemos cómo ni en qué momento, pero nos podemos imaginar, por lo que nos dice la historia, que debe de haber sido su primer acercamiento con los efectos terapéuticos, como lo fue con el fuego, ¿no? De una forma circunstancial y muy probablemente, como ha sido hasta estos días, a base de la prueba y el error, ¿no? Es importante mencionar la medicina tradicional dentro de los países del mundo porque ha sido vital, tanto que ha llegado hasta nuestros días. Es inimaginable el creer que la ONU nos presenta 194 países y de estos 194, 170 utilizan la medicina tradicional y dentro de estos 170 la mayoría de la población, su 50% o más, la ocupa activamente hasta nuestros días. México es un país con una gran riqueza, tiene más de 4.500 especies dentro de su registro de herbolaria y es únicamente por poquito, por 500 plantas, el segundo lugar a nivel mundial, esto después de China. Y el tercer lugar lo ocupa Colombia, lo que nos habla de que la diversidad de nuestro continente americano pues ha arrasado a nivel mundial, ¿no? Entonces, me gustaría empezar preguntándoles, ¿quién no se ha tomado un tecito de manzanilla, un té de comino, un té de guayabo para las afecciones gastrointestinales? ¿O quién no ha utilizado también la manzanilla y la tila para relajarse? Todo, ¿cierto? Entonces, en México, el 90% de la población ocupa la medicina tradicional, de alguna u otra manera, una vez en su vida. Todos hacemos uso de ella, ¿por qué? Pues con toda la confianza de que la abuelita, la mamá, la tía nos dijo, para esto sirve, ¿no? Tómatelo, te va a hacer sentir bien. Entonces, nosotros como químicos tenemos ese trabajo y esa labor, sobre todo dentro de la investigación, de si realmente lo que está ahí presente en esas plantas es benéfico para nosotros. Entonces, en estas plantas hay cosas muy pequeñitas que nosotros no logramos ver, que son sustancias que tienen estos efectos. Y esa es nuestra labor, ese es nuestro trabajo, descubrir quiénes son, ¿no? Entonces, dentro de lo tradicional, ¿quién ha visto a su abuelita cocinar frijoles, por ejemplo, ¿no? Los frijoles negros, que les decimos de cariño. El frijol negro es un frijol nativo de América y la mayoría de las abuelitas y las mamás, incluso ya nosotros, le ponemos epazote. Insisto, no sabemos cómo fue, pero dentro de la praxis, nuestros ancestros se dieron cuenta de que los frijoles les generaban gases intestinales. Y también ellos se dieron cuenta de que el epazote tenía la propiedad de calmar los malestares estomacales, lo utilizaban como antiparasitario. El trabajo de investigación nos ha llevado a nosotros a hoy saber que los gases provocan inflamación en nuestro abdomen y que el epazote tiene compuestos como este, que es la hiperectina, que ya se demostró que tiene un efecto antiespasmódico y un efecto antiinflamatorio. Entonces, es curioso cómo a lo largo del tiempo nosotros vamos descubriendo el entorno con el que trabajamos y cómo eso nos va encaminando hacia la medicina moderna, ¿okay? Entonces, este viaje tan largo que nosotros tenemos que hacer de pasar de la medicina tradicional a la medicina moderna nos invita a nosotros conocer la cultura a través de la cual nos estamos manejando. En este caso, la cultura mexicana, ¿cierto? Entonces, los productos mexicanos que nosotros consumimos tienen un desglose amplio del por qué están presentes en ellos. Bueno, me gustaría platicarles un poco sobre los casos de éxito de pasar de esto, de la medicina tradicional a la medicina moderna. ¿Cómo es que nosotros tenemos que tomar ese camino o esa iniciativa para llegar a descubrir nuevos fármacos? Un ejemplo muy casual y muy trivial es la aspirina, que para su descubrimiento se tuvo que utilizar la corteza del sauce. O para que el día de hoy nosotros conozcamos las píldoras anticonceptivas, todo surgió porque la materia prima fue la raíz del árbol del ñem. Entonces, existen beneficios dentro de nuestra riqueza
en las plantas, en nuestra herbolaria, y el cómo nosotros lo sabemos manejar también ha venido por las generaciones que hay atrás. Anteriormente podíamos hablar de los curanderos, ¿no? Y estos curanderos no solamente eran hombres, también eran mujeres. Y, por ejemplo, estaban muy ligados a la parte de la obstetricia, al cuidado de los ojos, porque se consideraba que las mujeres tenían esa delicadeza para tratar ciertas afecciones. Así que el curandero y las curanderas también tenían esta parte de las especializaciones dentro del área que estaban trabajando. Otro de los casos de éxito que nosotros podemos alcanzar a observar es cómo a partir de una florecita que nosotros tenemos en nuestra casa, algunos las conocen como ninfas, algunos las conocen como vincas, tenemos antineoplásicos, como lo es la vinblastina o la vincristina, que se utilizan para tratar cánceres de diferentes tipos, principalmente cáncer de pulmón, el sarcoma de Kaposi, linfoma de Hodgkin. También uno de los más utilizados, de los compuestos más utilizados para el tratamiento del cáncer es el Taxol, y este proviene de un árbol, de un pino, ¿no? Por así decirlo, de un pino. Y eso nos habla de que el 40% de los fármacos que se utilizan a nivel mundial para el tratamiento de afecciones tienen como base un producto natural. Pero, ¿qué tan bueno es el uso de los recursos naturales? Tenemos mucho la creencia de que si es natural, es bueno, de que qué te va a pasar si es bueno, ¿no? Lo mismo que nos pasa con los frijoles, si comemos muchos y nos ponemos todos distendidos, o si comemos mucho brócoli y nos ponemos distendidos, pues también nos va a pasar si tomamos más tecito de manzanilla de lo habitual, si consumimos más de remedios como lo que son los apósitos para el dolor con marihuana o con algún otro tipo de hierba, ¿no? Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, esta florecita que ustedes seguramente han visto. Son unas campanitas muy bonitas que hay de diferentes colores. Hay naranjas, hay rosas, moraditas, blancas, y se llama floripondio. Y hay un alto registro de niños que mueren por ingesta de esta florecita. Y esto se debe a que, como podemos observar, tienen compuestos como de este tipo, la escopolamina, que contienen grupos nitrógeno. Tiene mucho, su alto contenido en metabolitos secundarios, es decir, de compuestos dentro de ella, son de este tipo, con nitrógeno dentro de su estructura. Y esto hace que ellos sean capaces de inmiscuirse en nuestro sistema nervioso central y entonces provocar problemas de falta de memoria, de habilidades conceptuales, es decir, de que podamos hilar ideas, de que seamos capaces de pensar por nosotros mismos, de que seamos capaces de coordinar nuestros actos y de razonar las ideas que nosotros tenemos, ¿no? Algo muy sutil como lo hemos visto y quizás lo vemos a modo de guasa cuando les dan toloache, ¿no?, a los chicos en los famosos amarres. Pues algo así también se utiliza con el floripondio, y es porque entonces logran inhibir las capacidades de las personas. Bueno, es importante también mencionarles que estos compuestos para nosotros pueden tener un beneficio para nuestra salud. Estas sustancias a nosotros nos interesan porque hemos visto por la práctica que tienen un efecto hacia nosotros, pero en realidad ¿están hechos para las plantas para que nos ayuden a nosotros? ¿O es algo que nosotros estamos aprovechando de estos recursos naturales? La realidad es que muchos de ellos son la defensa, si no es que todos, la defensa de las plantas. Así como nosotros tenemos un sistema inmunológico que nos defiende cuando un patógeno entra, un virus, una bacteria, cuando algo nos molesta, nos defendemos o nos defiende, así las plantas tienen este tipo de compuestos para evitar que insectos o depredadores mayores como nosotros, simplemente que nosotros pasemos y las molestemos, y ellas liberan estas sustancias para atacarnos a nosotros. Es su defensa, es para que ellos sobrevivan, así como nosotros lo estamos utilizando.
Hasta aquí, ¿quiere alguien interactuar? ¿Alguien tiene una duda? ¿Algún comentario? ¿Han utilizado el té de comino, por ejemplo, cuando les duele el estómago? ¿No? ¿Nadie ha utilizado el té de comino? ¿O han utilizado... ya la señora Espi sí lo ha utilizado, muy bien. O las hojitas de guayabo, no sé si lo sepan, pero hay un fármaco ya en venta que proviene de las hojas de guayabo. ¿Qué más? ¿Alguien ha utilizado medicina tradicional en su casa? ¿Alguien se imaginaba, por ejemplo, que el epazote, que nosotros creemos que es para que sepa rico, es realmente para que no nos duele el estómago? ¿Alguna vez lo pensaron? Igual el comino se utiliza como un condimento, pero realmente es para evitar los malestares estomacales. O sea, no nos lo imaginaríamos, pero nuestros antepasados a lo mejor no nos pasaron el tip completo, ¿cierto? De lo vamos a utilizar por esta razón, pero ellos ya estaban haciendo un uso inteligente de todos los recursos que también estaban adquiriendo. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa les parece familiar? Sí, perdóname. Pero cuando cocino, por ejemplo, a ciertos familiares, y me dicen, tu comida está muy espada, con mucha especie, ¿no? Y sí. Mi mamá, pues, tiene sus delicadezas, porque ya está en la tercera edad también, comprendo. Y a mi hijo se me irrita. Entonces, yo no sé, a lo mejor estoy usando más pimienta, que no se comida, entonces ya aprendí a no usar nada de eso. O sea, por lo mismo de mis miedos a la mezcla de esas cosas italianas y todo, ¿no? Pero no sé qué opinan de eso. Sí, claro, también debemos de tomar en cuenta que somos individuos, como la palabra lo dice, somos individuales, reaccionamos de formas diferentes a lo que consumimos. Lo que a mí me puede causar un malestar, quizás al doctor Alberto no se lo ocasione, quizás a la maestra Vianey tampoco, ¿no? Podemos ser más susceptibles a también saber que estas defensas que producen las plantas son realmente circunstanciales. Entonces, quizás en la primera ocasión no tenían alguno de las sustancias que generaban el efecto o que causaban un malestar en mayor proporción. A lo mejor simplemente no la tenían, a lo mejor sí. Algunos somos más susceptibles a algunas sustancias. Eso también es algo que tenemos que entender, que no para todos. Sí. Sí, influye todos los factores, que ella se está adecuando a un clima, si es época de lluvia va a producir otras sustancias completamente diferentes a la época de calor, si había grillos seguramente se defiende de una forma diferente así se defendiera de las hormigas, o incluso los vegetales cuando los tenemos en crecimiento dentro de los invernaderos, pues están consentidos, ¿no? Entonces, ellos no necesitan defenderse porque están cuidados, tienen la humedad, el calor, bueno, la temperatura, la presión, las plagas controladas, entonces ellos tienen su metabolismo, sus defensas, las tienen pues en stand-by, las tienen muy tranquilas porque no las requieren. En cambio, si nosotros tenemos el cultivo de algo en un campo abierto, en donde le va a llover, le va a granizar, el sol un día va a estar más fuerte que otro, las plagas van a llegar, incluso nosotros en el cuidado de la planta vamos a añadir pesticidas. Entonces nosotros estamos alterando el comportamiento de esa planta porque la estamos incentivando a defenderse. Entonces sí es muy diferente y seguramente si nosotros nos ponemos a estudiar como químicos lo que hay dentro de un vegetal que está en un proceso orgánico, como le llaman, a que si lo tenemos en un sistema donde se utilizan pesticidas, control de plagas, etcétera, nosotros vamos a ver una gran diferencia. Porque son situaciones completamente diferentes. ¿Alguien más que quiera interactuar en esta parte? ¿Alguna planta? El clavo, la cúrcuma, la canela también son fármacos, también naturales. Sí, por ejemplo, el clavo se utiliza mucho para los dolores de muelas, ¿no? Incluso los ponen, los muerden y los rompen. No recuerdo ahorita el nombre
de la sustancia, pero lo utilizan los dentistas. Entonces sí, también, por ejemplo, la canela, el olor, ¿no? Suele ser muy característico. Esos aromas que desprenden, insisto, son las defensas y son también señales, bueno, la forma en la que las plantas se conectan entre sí, son sus formas de hablarse, por así decirlo, ¿no? Forman parte de la señalización también. El ajo, por ejemplo, que no nos gusta, también ya existen fármacos que están vinculados al ajo. El gordolobo, un tecito de gordolobo porque tienes tos. La miel, porque no se honguea, porque no se descompone y tarda mucho tiempo, sus propiedades antibacterianas. Entonces realmente es un mundo el comprender todo lo que la naturaleza a través de sus diferentes fases y formas, ¿no? Pueden ser las plantas, los animalitos incluso, ¿no? Que nos dan, por ejemplo, los colorantes, las cochinillas que se forman en los nopales. De ahí extraemos el color rojo y cómo nosotros lo ocupamos para nuestro beneficio. Pues bueno, ya mi compañera les habló un poquito como de los beneficios que obtenemos de las plantas, ¿no? Pero también existe el contraste de esto, ¿no? Los efectos secundarios que pueden ocasionar las plantas. Por ejemplo, no sé si han escuchado últimamente que los turistas se van a Tulum y allá tienen viajes astrales con el consumo de la ayahuasca. O en Tepoztlán, no vamos tan lejos, ¿no? Pero justamente eso lo ocasionan plantas que tienen efectos psicóticos, les altera la realidad. Entonces también tenemos que ver que también las plantas nos ofrecen beneficios, pero a su vez también nos puede ofrecer efectos secundarios muy peligrosos para nuestra salud. Y como lo dijo nuestra compañera, ¿no? Para nosotros son como muy indefensas las plantas, ¿no? Porque que la mamá me dice, tómate este té para el dolor de estómago, ¿no? O para el dolor de muelas, pero tal vez nosotros no dimensionamos que las plantas también pueden tener efectos secundarios sobre nuestro organismo. Como lo decía aquí, ¿no? La señora que decía, es que a mi hijo le presenta irritabilidad en su estómago, ¿no? Claro, porque somos personas diferentes y esos compuestos pues a nosotros también nos pueden hacer daño, ¿no? O también la marihuana, ¿no? Que es una planta que también produce efectos tóxicos a nuestra salud, incluso adictivos, ¿no? El tabaco, el floripondio, no sé, es muy común verla, ¿no? En las casas es como un ornamento que lo tenemos ahí, pero pues nadie se imagina que realmente puede causarnos efectos secundarios muy fuertes para nuestra salud. Entonces también hay que tener cuidado respecto a qué consumimos, cómo nos lo estamos tomando, y desafortunadamente en México no hay como una legislación que nos dice estas plantas no se pueden consumir porque nos puede presentar efectos secundarios, ¿no? En la Organización Mundial de la FDA ha publicado una lista en donde ha prohibido la venta de algunas plantas justamente por estos efectos secundarios que tienen sobre las personas, ¿no? Había estado leyendo que la ayahuasca en los últimos meses se ha hecho tan popular que llegan personas intoxicadas a los hospitales, y es justamente por esta accesibilidad que nosotros tenemos al consumo de las plantas, ¿no? Entonces sí hay que tener como que muy claro el hecho de que nos pueden dar beneficios, pero también hay que tener mucho cuidado con los efectos secundarios que nos pueden ocasionar este tipo de plantas. Por ejemplo, también la ayahuasca se ha visto que pues les altera la noción del tiempo, presentan como psicosis, cuando realmente pues sí son efectos secundarios que están causando estas plantas, ¿no? Entonces sí como que hay que tener que cuidado en qué consumimos y pues realmente investigar primero qué es lo que estamos consumiendo, porque son plantas, pues nos van a tener un beneficio, ¿no? También los animales, ¿no? Las ranas venenosas que los antepasados lo utilizaban como herramientas para las guerras, ¿no? Entonces, pues sí, hay que tener cuidado con respecto a qué es lo que estamos consumiendo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Mande?
También, ese es muy famoso, ¿no? También para... Ajá, claro que sí. Entonces sí hay que tener cuidado realmente de qué estamos consumiendo. Y no porque sean plantas, no quiere decir que no nos puede provocar un efecto secundario. Entonces sí hay que tener cuidado con respecto a qué es lo que estamos consumiendo. Bueno, y ya nos comentaron que estas plantas se pueden utilizar, pero ¿cómo fue que hubo este paso de la medicina tradicional, del que nuestras abuelitas tomaran estas plantitas y se hicieran un té, o estas plantitas las molcajetearan y se las untaran en las heridas? ¿Cómo fue que pasaron de estas formas tan sencillas a los fármacos? ¿Cómo ha sido el proceso para llegar a esto? Pues bueno, como tú lo dices, ¿no? Nosotros hemos visto, por ejemplo, ¿no? Que justamente el interés por validar ese uso que se le da, ¿no? Por ejemplo, no sé, el té de manzanilla o el árnica, ¿no? Que es como muy popular para la cicatrización, ¿no? Entonces, realmente nosotros nos dedicamos justamente a validar el uso popular que se le da. Y entonces nosotros obtenemos los compuestos y ya lo llevemos en modelos, en animales, y vemos si realmente tiene ese efecto. Y entonces nosotros ya podemos asegurar que realmente la planta sí tiene ese efecto que nos dicen nuestras abuelitas, ¿no? Entonces, justamente por ensayo y error, es como nosotros descubrimos que realmente las plantas pues tienen esos efectos. ¿Y nos podrían explicar un poquito más o menos cómo es el proceso para que se familiaricen cómo ustedes científicos extraen estos compuestos y los utilizan? Bueno, por ejemplo, ¿no? Vamos a cualquier ciudad del país y nos dicen, ¿no? Los pobladores: esta planta se utiliza para el tratamiento del cáncer, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros? Pues la recolectamos, la llevamos al laboratorio, obtenemos extractos, es decir, picamos o cortamos las plantas en pequeños trocitos, las colocamos en un garrafón de vidrio y ya después les ponemos disolvente. En este caso puede ser como acetona, ¿no? Como que todo el mundo conoce. Y ya después de eso nosotros obtenemos un extracto y por técnicas de separación obtenemos los compuestos, nosotros los identificamos, es decir, qué estructura tiene, cómo son, si son cíclicos, si son lineales, ¿no? Y ya después, si en la población nos dicen, no, pues es para el tratamiento del cáncer, pues nosotros lo llamamos sobre líneas de cáncer y los probamos, ¿no? Y ahí nosotros vemos realmente el efecto. Si vemos que las células no crecen, entonces podemos decir que la planta o los compuestos de la planta pues justamente están matando las células de cáncer, ¿no? Y si vemos que hay un crecimiento, entonces pues ahí nos damos cuenta que realmente pues la planta no es como que tiene ese efecto citotóxico. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre eso? No sé. Buenas tardes. Más que nada sobre la cuestión de la no me deja. Ok, sobre la cuestión de la legislación que comentaban, ¿qué sería lo importante o qué se tendría que hacer en este caso? Porque recordemos también que es un tema un poco controversial, ¿no? El uso de ciertas plantas para uso recreativo, ahorita lo estamos viendo en el país justamente con una marcha que hubo la semana pasada respecto de la legalización de sobre todo de la marihuana, ¿no? Ciertos compuestos de la marihuana, que ciertamente pues la gente tiene derecho a consumirlos si así lo desea, pero que creo que también estaría bien, no solo sobre la marihuana, pero sí sobre otras plantas, advertir tal vez con guías o algo así sobre el uso de ciertas plantas para la parte recreativa, ¿no? Que también vemos que más allá como consecuencia para la salud, por ejemplo, ahorita que mencionaban el peyote, pues realmente su consumo lo ha puesto en peligro de extinción, ¿no? Prácticamente en la vida silvestre ya no existe, además su reproducción en un ambiente controlado pues también es sumamente complicado. Entonces,
¿Qué creen ustedes que sería importante hacer para advertir a la población sobre este tipo uso que se le da a las plantas? ¿No? Digo, ya sabemos que no se está legislando en este preciso momento, pero ¿de qué otra forma podría advertirse a la población sobre el uso de estas plantas? Sí, realmente ese es un tema muy importante para nosotros los químicos, porque además de nosotros tener la responsabilidad de validar, creo que tenemos sobre nuestros hombros, al igual que en el sector salud, buscar la seguridad medicinal. Entonces, ¿qué se me ocurre a mí para empezar a regular esta parte? Pues realmente los trabajos de difusión que como los que están llevando a cabo ustedes, ¿no? Porque es muy importante saber que a las generaciones, un poco más mayores, más adultas, es un poco difícil quitarles la idea de que todo lo natural es bueno y que lo que le están vendiendo en el mercadito, en el puesto en el suelo, es realmente lo que se tiene que tomar o consumir, ¿no? Muchas veces es una mezcla increíble de cosas que no sabemos ni qué es, pero la señora nos dijo que era. Existen ya algunas tipo farmacopeas herbolarias en donde vienen descritos efectos adversos de algunas plantas, no de todas, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que no llegan realmente a las comunidades. El trabajo que los jóvenes y sobre todo los jóvenes científicos tenemos que hacer es eso, es hacerle llegar la información a las personas para que conozcan que no únicamente va a ser una afección hacia su salud, como también lo mencionas, una afección a nivel ambiental, ¿no? En los ecosistemas. Y es por eso también que nosotros debemos de trabajar de una forma multidisciplinaria, ¿no? Hacer uso de otras herramientas precisamente para que no en la búsqueda de validar el uso tradicional de algo, pues acabemos con el ecosistema llevándonos un árbol de 100 años, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Taxol que se utiliza para el cáncer, son árboles de más de 100 años los que se utilizan y para obtener una dosis se necesitan más de 20 árboles. Entonces no le podemos tampoco dar con todo a nuestro ecosistema, porque finalmente es de donde nosotros vamos, por el que nosotros vamos a subsistir, ¿cierto? Entonces yo creo que una de las herramientas principales son este tipo de farmacopeas, estos cursos que también se hacen y que realmente son pocas las personas a las que van. Hay varios cursos de herbolaria que te ayudan y que te enseñan el manejo y que incluso te certifican para que tú puedas recomendar plantas medicinales. El punto aquí es qué tanto debemos de recomendar plantas medicinales, ¿no? Nosotros como personas que trabajan dentro de productos naturales, hasta se oye contradictorio, ¿no? Tú lo estudias, pero me dices que no me lo tome. No, porque no está regulado, porque no está legislado, porque no sabes si la sustancia que causa el beneficio está realmente presente o no. Todo eso se tiene que regular y legislar en algún punto. Aunque ahorita también sea parte de nuestra riqueza cultural, tiene que ser también parte de nuestra riqueza científica. Esto de la ayahuasca, tengo un familiar que hacía ese tipo de eventos ceremoniales, la siguen haciendo. Inclusive hasta nos invitaban a ayudar la vende, ¿no? Venden la ceremonia. He notado en este familiar que ya no es la misma persona, ¿sabes? Y no es una persona alcohólica, no es una persona que tampoco guarda, ¿no? No, es una persona sana y todo, y la verdad hasta la otra familia nos preocupamos. Está quedando loca por la emoción o las emociones que está viviendo, ¿no? Situaciones de separación, ¿no? De qué sé yo, ¿no? Pero ya no es la misma persona, porque con la pareja que estaban hacía ese tipo de cosas. Y entonces, ahorita que lo tocaron, yo nunca asistí a esa ceremonia. Otro familiar se asistió y dijo que nada más era un té, pero un poquito, y dijo que no hacía daño, nada más que era más familiar. Pero yo creo que este familiar lo que estamos de algo de ceremonias que hacían con el tipo entonces, yo por otro lado, lo que acaba de decir el joven, la difusión
están haciendo mucha difusión acerca de los precios comerciales de las drogas. Están excelentes. Quien lo haga, pero la información es muy importante. La difusión es también muy importante. Creo que también ahora con las plantas medicinales, como acaban de decir, valdría la pena una legislación o difundir más, ¿no? Porque también hablamos mucho a lo natural, porque pues decimos, no, pues las gentes que viven muchos años con sus abuelos y tatarabuelos ya estaban comiendo cosas comercializadas, ¿no? Como ahora ya se da en todo el mundo. Y es cierto, en Italia, en España y todo, te vas a vivir y todavía viven en el campo, como aquí también, ¿no? Y Durán, están felices. Entonces es todo un proceso del mundo, ¿no? Que está en tanto en la economía, en el capitalismo, ¿no? Y la gente se va a dejar llevar mucho por las apariencias, el tema económico, y piensan que vas a tomar, si le llegan a Coca-Cola un poquito, pero con su Coca-Cola en vez de agua, ¿no? Pero creo que vale la pena que los trabajos que estén haciendo, dejando de usar una mujer, pero acabar mi casa con los chicos. Voy a venir para estar, me interesa. Y regresé y ahorita me contestan de la voz porque me preocupa. ¿Para qué le vamos a recomendar para que sea reproducido el daño? No sé qué pasa con esto familiar cercano. Y es cierto que la cantidad de ayahuasca no pasa nada. Entonces, yo no sé, yo pero es interesante lo que dicen también ustedes. Para una dosis tuve que haber mucho consumo de esas plantas, y luego no se sabe. Pero la sanidad y entonces sí me gustaría esa pregunta y la intención de ustedes de que la jóvenes que están en este campo que realmente traten de difundir más, ¿no? Sí, con respecto a la ayahuasca, pues se ha visto o hay estudios en donde sí tiene efectos adictivos como la marihuana, y es lo que justamente el consumo de esta, al principio que nos dice, no, pues no pasa nada, ¿no? Pero conforme vas yendo a esos rituales, pues te vas haciendo hasta cierto punto adicto, justamente por los compuestos que tiene la ayahuasca. Y entonces se ha visto, y ya hay estudios, en donde sí, justamente hay un cambio de actitud, pierden la realidad de las cosas. Entonces es muy probable que la ayahuasca esté teniendo un efecto sobre su conocido, o sobre, sí, justamente sobre las actitudes. Porque como usted lo dice, ¿no? Nos dicen, es que es natural, pero no porque sea natural no quiere decir que no les vaya a hacer daño. Entonces, muy probable es que sí está teniendo justamente efectos la ayahuasca sobre las actitudes que tiene su conocido. Entonces, sí, como que informar que realmente no es que no pase nada, sino el consumo pues no ocurrente de estas plantas los vuelve a ser adictos y que cambie sus actitudes. Y está igual que la marihuana, ¿no? La marihuana que muchos dicen, no, es que se tiene que legislar, sí, porque pues ya podemos ver personas más adictas, ¿no? Entonces, no porque sea una planta, no quiere decir que no te vaya a hacer daño. Entonces, muy probable sí le esté ocasionando un problema la ayahuasca. Sí, hay que tener mucha conciencia sobre eso y no asistir a esos eventos. Creo que también gran parte es las necesidades que tenemos como personas en el ámbito emocional, ¿no? Ustedes en un principio decían, a lo mejor la está pasando mal, y quizás sí, quizás la están pasando mal, y muchas adicciones se generan por esto, y a lo mejor ni siquiera es la adicción a la sustancia, es la adicción a la sensación que tenemos. Entonces, ir a un ritual de ayahuasca en donde te sentiste universal, pues seguramente te gustó, ¿no? Y lo quieres repetir nuevamente, y es lo mismo que pasa con la marihuana, te da una sensación de tranquilidad que si tú constantemente estás en estrés, quieres sentir, o te sientes depresivo y quieres salir de esa realidad, vas a buscar
repetir la sensación, repetir esa experiencia, y eso es lo que también se va convirtiendo en un problema, ¿no? Recordar que no nada más es la sustancia, es la dosis en la que la estamos consumiendo la que nos lleva a tener ya sea un efecto adverso o un problema de adicción, ¿no? Bueno, y continuando, hasta el momento ya aprendimos de que las plantitas nos pueden ayudar para muchísimas cosas y que estas plantas se han utilizado para poder extraer ciertos compuestos y que estos compuestos se han utilizado para la formulación de fármacos. Para hablar un poquito más sobre estas moléculas en específico que se han encontrado en las plantas para su uso medicinal, pues tenemos al doctor Alberto y el licenciado Israel. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación a la Sociedad de Científicos Anónimos. Y respecto a las dudas de la señora, sabemos que estas sustancias se vinculan con enfermedades mentales. A lo mejor una persona que haga investigación en psicología, en neurociencias, venga y platique un poquito de eso. Y ya le pueda dar un trasfondo más de todo en alguna plática que lleguemos a tener acá. Pero sí, una persona psicótica, si se le da ácido lisérgico, va a actuar de forma irracional y va a hacer algo malo. Pues, también es evaluar a la persona, el estado mental, y la información es muy importante, porque también la gente que se droga, la marihuana, hace que la persona tenga más problemas de rendimiento académico, de memoria. Tienen muchos problemas los jóvenes en resolver problemas matemáticos. Son varias cosas y factores de cada individuo, como han reiterado las compañeras. Y bueno, yo diría que tendría que haber alguien más enfocada en esa área que nos pudiera orientar para responder exactamente su pregunta, porque son más factores psicológicos de la persona lo que va a hacer un cambio en su comportamiento. Y bueno, ya volviendo a mi tema, yo les preparé una línea de tiempo de la química. No traje muchas hojas porque pensé que iba a ser menos gente. Y el objetivo de esta línea del tiempo es ver cómo como humanidad hemos recorrido a lo largo de los siglos, de milenios, para llegar al conocimiento que tenemos hoy en día. Entonces, por ejemplo, empezamos desde la Edad de Piedra, es donde me voy a ir, pero de manera más rápida. Después, en el periodo de los griegos, que hicieron grandes aportes, no solamente en las ciencias físicas, también matemáticas, también en política, y también hicieron un aporte en el aspecto de la química. Después me iré con los alquimistas, que es el periodo que conocemos más como oscurantismo, como un retraso del conocimiento, hasta la edad moderna, que ya empezamos a cuestionarnos, a poner en duda los conocimientos que teníamos del pasado. Entonces, comenzando, pues, regresando a lo que comentaba Araceli, en la Edad de Piedra, el hombre descubrió que podía manipular los materiales de su entorno, como la madera y la piedra, por eso se llama así. Y esos materiales podían ser herramientas, ya cuchillos. Descubrieron el fuego y apareció el sedentarismo, nos establecimos, domesticamos animales, surgió la agricultura y posteriormente vinieron otras edades, la de bronce e hierro, pero ahí la aplicación que se le dieron al descubrimiento de metales y aleaciones fue con fines bélicos, y aún así en la actualidad seguimos viendo esto. La mala aplicación de la ciencia para fines militares, para establecer hegemónicamente sobre otra cultura.
O sea, a lo largo de la historia de la humanidad así ha sido. Primero fue con la aleación del bronce, y aquí a destacar la guerra de Troya, que tuvieron ventaja con esta aleación, y después llegó el acero, y ahora tuvieron ventaja sobre los otros metales y aleaciones porque era más duro, permanecía más tiempo afilado, y representaba esa ventaja militar que le daba el poder para conquistar a otras naciones que no tenían esa tecnología. Y aquí mismo, en esta edad de hierro, surge un término que es el precedente para lo que conocemos hoy de química, que es el término quemeia. Quemeia viene de un término egipcio y también de griego. Ambos coinciden en que la quemeia es un arte. Y ya después llegamos con los griegos. La época de los griegos, como les había comentado, hicieron muchas contribuciones, pero mucho de lo que hacían era razonamiento, no había evidencia empírica. Y tenemos griegos como Tales, que propuso el agua como un elemento, como principio de todo lo que va a surgir la materia. Después Mileto propone el aire, y Heráclito propone el fuego como un elemento de transformación. Empédocles, este griego, dice, sí, son todos los que ustedes dicen, pero yo propongo también la tierra. Lo adiciona a su teoría, y aquí tienen puntos de vista muy que hoy en día a lo mejor consideraremos obsoletos o ridículos, como Anaxímenes, que considera que el aire se podía comprimir de tal manera, y sí tenía lógica, porque del aire se puede obtener el agua, ¿no? Pero para que se forme el elemento tierra, que se tenía que comprimir, pues en cierta forma tiene lógica, pero no es como lo estaban razonando. Después llegó Aristóteles, que proponía que no eran los elementos en sí, sino sustancias que se relacionan con estos elementos, y él propuso el éter como quinta esencia, elemento formador, y que vemos que posteriormente en teorías, en física, tenían todavía esa idea del éter, que no tenían una explicación de la difusión de la luz, cómo se difundía la luz a través del vacío. Pues era su manera de explicar, y son remanentes que traemos desde la antigüedad. Y aquí de las aportaciones más importantes que tuvimos fue con la teoría del átomo, el surgimiento del atomismo con Demócrito. Y este átomo lo que significa es indivisible. Hoy en día sabemos que no es cierto. Se puede dividir, y las partículas que dividimos las podemos seguir dividiendo. Bueno, pero eso es trabajo de los físicos. Ya posteriormente a esta época vino la alquimia, y aquí un evento importante fue Alejandro Magno, cuando empezó a invadir la zona oriente, recuperar las zonas que les habían quitado los persas. Se han llegado a ver documentales de Alejandro Magno. Bueno, ahí Ptolomeo y su hijo hicieron la fundación del Templo de las Musas, que es algo que conocemos hoy en día como un centro de investigación, también la Biblioteca de Alejandría. Estos fueron destruidos después porque era conocimiento pagano, de invasiones, y también en choques culturales. Entonces aquí quemeia también, que era el precedente para química, pues se transformó a alquimia, que ahora ese prefijo dio origen al nombre alquimia, y los que practicaban la alquimia eran los alquímicos. Pues toda esta época, en la línea del tiempo que les compartí, representa un periodo de casi 2 milenios, 2000 años casi. Pero aquí hubo varias cosas, que hubo retraso de conocimiento, sobre todo esta ciencia, porque se asoció mucho al misticismo, al oculto. ¿Cómo podían saber las demás personas? Pues se restringían en el conocimiento, hacían símbolos muy extraños que no entendieran los demás, y se cerraban. No era como hoy en día, que podemos transferir fácilmente el conocimiento de manera a otro planeta. Se publican en las revistas científicas y nos comunicamos. Aquí no. Aquí se
había un hermetismo en el conocimiento, y eso también dio lugar a gente que se aprovechara de los charlatanes, que usaran esa faceta como alquimistas y estafaran a la gente. Al fin y al cabo surgieron ideas extrañas y que son muy bonitas en las historias, cuando vemos series, películas, como la transmutación, que es un intercambio de metales por otro. Entonces, lo que ellos buscaban en esa época era obtener oro. Y eso de obtener oro, o sea, causó tal conflicto en sociedades como los ingleses, que llegaron a prohibir la práctica de la alquimia porque tenían miedo de que produjeran oro de manera barata y afectara a la economía. ¿Y cómo podían ver esto? Pues porque observaban, por ejemplo, aleaciones como el latón, que es a base de cobre zinc, que tenía un color amarillito. Entonces tenían esa idea, y mezclas de sustancias que podrían dar origen al oro, que hoy en día parecería absurdo. Después, en esta misma época, se transfirió el conocimiento de los persas, siguieron avanzando, y hubo descripciones de diferentes compuestos que se asociaban con los planetas, como el cáustico lunar. La plata se asociaba con la luna, entonces era nitrato de plata. Hay diferentes compuestos, pudieron destilar ácido acético, que es un compuesto orgánico, y seguían con esa misma idea de la transmutación, de mezclar azufre con mercurio y agregar un elemento clave para poder formar oro. Pero no se puede, y hoy sabemos, con el conocimiento actual, que no es posible. Y hasta esta época, si ven la línea del tiempo de Al-Razi, por ahí a los 1000 años después de Cristo, pues van a ver que apenas se empiezan a preguntar, y si es posible esto que estamos proponiendo, de que podemos obtener oro a través de otros metales. Pero en esta época no tenemos claro que era un elemento, que era un compuesto, y nos tardamos mucho en entender eso. Y ya surgió la revolución científica, aparecieron personajes como Roger Bacon, Nicolás Copérnico, Andrea Vesalio, y Boyle fue en un libro que escribió, El químico escéptico, fue el que dijo que se iba a quitar el prefijo de alquimia y se iban a convertir ahora en química, y los químicos eran los que iban a practicar esta ciencia. Ahora ya llegamos a una época moderna con Stahl y la teoría de flogisto. Ahora, todo esto del flogisto, el vitalismo, bueno, son ideas que veníamos acarreando de la antigüedad. El flogisto era, la materia tiene flogisto si arde, si no arde no tiene flogisto, y esa era su explicación. Llegó un científico, un químico importante, Berzelius, de su época, que dijo, bueno, esta materia combustible y no combustible hay que separarla en orgánicos e inorgánicos, y surgió el vitalismo. Con el vitalismo, Berzelius dice, pues solamente podemos obtener moléculas, lo vivo se puede obtener solamente de lo vivo. Y más tarde, un mismo discípulo de Berzelius, que es un químico alemán, Bohler, que estudiaba cianuros, realizó la síntesis de la urea, que es este compuesto de acá. Es muy sencillo, pero tambaleó toda esa idea que teníamos del vitalismo. Después llegó un estudiante de este mismo químico, llamado Kolb, un estudiante de Bohler, que sintetizó ahora el ácido acético, que es lo que conocemos en el vinagre, que lo utilizamos para cocina. Después hubo otro químico, en Bergelot, que sintetizó más compuestos orgánicos, y con esto ya definitivamente dimos fin a la teoría del vitalismo. Y estas son algunas de las sustancias que sintetizó Bergelot. Ese es etanol, el del lado derecho para mí, izquierdo de benceno, y entre otras sustancias orgánicas. Después llegó otro químico, Michel Eugene, que sintetizó un producto natural, y era de los más complejos. Es un triglicérido que hoy en día lo podríamos hacer en una práctica de laboratorio de una licenciatura en un día.
pero ahí representó un gran logro para aquella época. En la línea del tiempo viene indicado la síntesis de la triestearina. Y ya para no tardarme tanto, hubieron más contribuciones, empezamos a observar características de la materia. O sea, ya Berzelius le preguntaron, Gay-Lussac le preguntó, es que me mandó un trabajo científico, Wöhler y Liebig, tiene la misma fórmula pero diferentes propiedades, y Berzelius, como les había dicho, era muy reconocido en su época, pues le sugirió a este editor, al que conocemos por las leyes de los gases, a Gay-Lussac, que él se llamara isómeros. ¿Cómo ¿qué es un isómero? Pues es el cambio en el espacio de cómo se acomodan los átomos. Les podría poner por acá un ejemplo, pero más tarde, si quieren saber, ¿no? Para no tardarme tanto. Ya después empezó a describir las estructuras, y llegamos a un punto de un químico muy importante para la química orgánica. Y bueno, previamente, antes de mencionarlo, Kekulé fue un químico que definió la química orgánica como una química del carbono. Y ahora, dicho esto, Robert Woodward fue un químico que ganó el premio Nobel y sintetizó una variedad de compuestos que encontramos en la naturaleza y que son sumamente complejos, como la cortisona, la estricnina, que son esta molécula que ven aquí, es sumamente compleja de hacer. O sea, no es sencillo, porque tiene algo interesante, que es la quiralidad. La quiralidad aumenta la dificultad para la síntesis de moléculas. También llegó a sintetizar moléculas como cefalosporinas, entre otras cosas. También la clorofila la sintetizó, y pues recibió el premio Nobel de Química. Ya después, también surgieron de forma paralela el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming, y fueron Flor y Boris quienes aislaron y elucidaron la estructura de la penicilina, y lo que ya después continuó con la investigación. Entonces, el objetivo de mi plática era que vieran cómo, como humanidad, nos ha tomado cierto tiempo entender que podemos entender la estructura, la materia que nos rodea, y cómo podemos transformarla. Teníamos una idea, pero no era la correcta. Lo podemos ver con los alquimistas, cómo fracasaron con sus intentos de transmutación, porque hoy en día sabemos que no es posible eso de la transmutación. Ahora nos ayudamos de todo ese conocimiento que hemos surgido, y los conocimientos más importantes que han surgido solamente en unos pocos siglos y de manera reciente. Y bueno, todo ese conocimiento lo usamos para modificar las estructuras, inspirarnos. Y por ejemplo, en nuestro organismo tenemos una molécula que se llama pirofosfato, que tiene este átomo de oxígeno. Eso lo hace muy susceptible a hidrólisis enzimática. No lo podemos usar como fármaco, pero si este átomo de oxígeno le ponemos ahora un carbono, lo hacemos estable enzimáticamente y lo podemos usar como fármaco. Fármacos pues lo usarán ya personas grandes, mujeres que tienen, por ejemplo, osteoporosis, el ácido alendrónico, el ácido solendrónico. Entonces, esa era la parte de mi plática. Quería que tengamos un panorama general de nosotros como humanidad y qué tanto tiempo nos llevó entender y transformar la materia. Sí, los avances más importantes en química, pues, ¿qué diríamos? Los últimos 2 siglos son los que se han hecho. Por todo desde que existimos, ¿no? No solamente en la química, en la ciencia en general. Y bueno, muchas gracias por su atención. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie? Ok. A mí me gustaría que nos contaras un poquito cómo es que esta historia, o sea, realmente nos platicaste sobre la importancia que le hemos dado los seres humanos al querer imitar, al querer hacer estas moléculas y sintetizarlas. ¿Cuál ha sido la importancia o cuál realmente fue la motivación, que nos puedes explicar, de querer hacerlo?
Por ejemplo, desde este punto en el que los productos naturales, dices tú, los podías extraer de una planta, ¿cuál fue la motivación que dijeron los químicos? No, es que se necesita sintetizar, necesito saber cuál es y de esto se tiene que sintetizar, o sea, va a ser artificialmente, por así decirlo, ¿no? Entonces, no sé si nos puedas explicar un poquito más también este pequeño panorama. Más más personal. Bueno, es que el ser humano, el Homo sapiens, es curioso. Siempre nos estamos preguntando y generamos conocimiento aunque no tenga una utilidad inmediata, que es la ciencia básica. Y ahorita a lo mejor nos restringen un poco, ya no tanto por el hallar ahora nos obligan a hallarle un fin práctico, ¿no? una aplicación. Pero sí, yo creo que sí es necesaria porque sí hay aportes que están muy tempranos a su tiempo y después le dan la aplicación. Eso le ha pasado mucho a los matemáticos y aplicaciones que ellos describen. Décadas después le dan su aplicación con algún modelo matemático. Y nosotros también, no solamente porque somos curiosos, también somos seres que observan, y también la necesidad en todo lo que surge. No irnos tan lejos, sino las pieles, cómo empezamos a usar diferentes materiales para la tela, para protegernos del frío o para el calor. Pues todo lo vamos transformando, porque en sí ¿qué diferencia hay entre la síntesis de un compuesto que ya lo encontramos en la naturaleza, el que encuentras en la naturaleza y el que tú sintetizas? No hay ninguna. Eso también de la brecha de lo natural y lo artificial, hasta qué punto se puede decir, porque somos personas que transforman la materia, pero transformamos la naturaleza, pero es la naturaleza que sigue ahí. Y en mi área, que es el diseño de moléculas bioactivas, porque un fármaco implica muchos pasos, o sea, mucha investigación, y lo que yo diría que hacemos nosotros en un centro de investigación es moléculas bioactivas. Le buscamos una bioactividad, que no vamos a fases clínicas, no llega ni a la comercialización. Se hacen investigaciones in vitro, in vivo, depende, ex vivo también, pero no llegamos a fases clínicas. Una, porque no tenemos la infraestructura, necesitamos a personas que sepan hacer eso, que trate con pacientes y varios procesos. Es muy difícil obtener un fármaco, pero siempre va a haber una necesidad de eso, además de que se necesita mucho dinero para generarlo. ¿Por qué? Porque hay varios factores. Uno es que las enfermedades que atacamos, los microorganismos van evolucionando. Esto va generando resistencia. Las malas prácticas que tenemos va a ser una continua búsqueda del ser humano por querer encontrar nuevas cosas, y este fármaco ya está obsoleto porque ya tiene multiresistencia a varias bacterias y no se puede curar a esta persona ya, entonces hay que buscar otra, hay que darle otro, y eso va a tener que hacerse de forma continua y también más consciente por parte de la población, para que ya no ayuden a generar más resistencia por parte de bacterias y ahora tengamos superbacterias. Y bueno, la otra, se me olvidó, era esta parte, y también los procesos. Por ejemplo, esto sí es muy conocido, la ranitidina, sabemos que se removió del mercado, pues se sustituyó el omeprazol, bueno, el que usen, pues, pero esta tenía trazas de nitritos que forman nitrosaminas, y eso rebasaba los niveles permitidos por la farmacopea, y bueno, la europea, y lo prohibieron de plano, no se podía eliminar del proceso.
pues hay que buscar otro método u otra molécula análoga que se parezca a esta, pero que me dé la misma propiedad, el mismo efecto terapéutico. ¿Y qué es este efecto terapéutico? Pues es un efecto que nosotros buscamos cuando administramos un medicamento y alivia un síntoma, elimina un parásito o algún microbio, ¿no? Pero la cosa es que lo mata. Entonces, siempre continuamente vamos a estar buscando nuevas estrategias para obtener, en este caso particular el mío, nuevas moléculas, siempre, por esas razones que te he mencionado. Gracias. Bueno, yo creo que hasta el momento ha sido interesante. Yo tengo una pregunta. Sí. Cuando mencionaste cortisona, mi mamá es médico, es dermatóloga. Ella es de la vieja escuela donde en su momento ha usado cortisona, ¿no? Sabemos que es para atacar un mal, ¿no? Rápido. Pero en términos de piel, lo que he visto es de que ella no trabaja, le llegan pacientes con su piel ya tiene mucha adicción a usar cortisona porque es una mayor para la piel. Y una de las cosas que hace mi mamá es que les quita la cortisona poco a poco. Y por otro lado, hay pacientes que se desesperan, pero el proceso es muy lento para que se cure su mal que haya ido, pero cuesta mucho trabajo dar la cortisona. Hay doctores que la usan dependiendo del caso, no sé, de la enfermedad, no soy médico, pero o sea, la cortisona se hizo para curar algo rápido, pero habrá otra forma que van a tener que generar unas otras cosas, porque mi mamá cura a los pacientes, están insatisfechos, pero le llegan unos super malos, a comezón o eso, lo que causa la cortisona. Hay muchos dermatólogos que la usan y terminan esos pacientes a normal, ¿no? Ya realmente los cura, pero les quita la cortisona. ¿Por qué es tan la cortisona? Eso no Causa inflamación. ¿No puedes contestar? No tal cual. Bueno, lo que yo sé de la cortisona, en este caso, digamos que el uso a largo plazo agrava los problemas inflamatorios. Entonces, pues a lo mejor te cura de una cosa, pero te está empeorando de otra, ¿no? Es cierto, se debe de retirar de una manera paulatina. Por lo regular, no sé, vamos a hablar de números, ¿no? Si empiezan con una dosis de 5, se va bajando a 3, a 2, hasta que llega a 0. No son fármacos que se puedan quitar de golpe y tiene que ser 5 días era de 5, 5 días fue de 3, 5 días fue de 2, 5 días fue de 1. Ahí es donde entra la parte de los efectos adversos que nosotros debemos de reportar cuando hacemos el uso de algún fármaco. En el caso, creo yo, aquí del doctor, que es más de la parte sintética, más que de la parte natural, pues eso es como el reto, ¿no? Generar algo que se le asemeje y que nos otorgue los beneficios que nosotros estamos buscando, pero quitando o disminuyendo esos efectos adversos que se pueden dar a corto o largo plazo, ¿no? Creo que esa es más que nada como la importancia de este ámbito, de mezclar, como yo les había mencionado, del ser multidisciplinarios, de apoyar la parte natural, sí, pero también las modificaciones y las nuevas creaciones con el fin de mejorar o incluso de incrementar ese compuesto bioactivo que nosotros estamos encontrando en una planta para no dañar el medio ambiente en este caso, para mejorar la respuesta de los pacientes. Gracias. Por
ejemplo, ¿qué pasa cuando nos da una infección, no? Vamos a la farmacia, nos dan nuestro antibiótico y por alguna extraña razón nos sentimos bien al tercer día y ya dejamos el antibiótico. ¿Y qué pasa? Te vuelves resistente. Y entonces a la siguiente enfermedad o a la siguiente gripe te vuelven a dar el mismo medicamento, pero ya no tiene ese mismo efecto. Entonces los compañeros sintéticos justamente buscan esas alternativas para hacer nuevos fármacos que nosotros mismos hacemos resistentes a las bacterias, ¿no? Y entonces ellos buscan nuevos fármacos para pues tener estos efectos que ya teníamos anteriormente. Y ya. Justo ahorita lo que mencionó me recordó una plática que había tenido con Israel hace algún tiempo. El que los doctores normalmente tienen una gama de medicamentos, ¿así? Pero normalmente se da siempre uno, o sea, es como el que, como dice usted, ¿no? Muchos doctores dicen, este esteroideo funciona muy bien, y es el que comúnmente se utiliza para los médicos. Y sin embargo, también existen muchas otras opciones. Justamente me recordé de la plática que estuvimos teniendo sobre diferentes antibióticos que tenían diferentes vías de absorción, porque para eso hay que recordar que uno cuando consume el medicamento tiene que esperar a que se disuelva y luego entre al organismo y llegue al sitio activo, que sería, por ejemplo, el estómago, la cabeza, lo que nos va a quitar el dolor, por así decirlo. Y el cómo entra a estas partes en específico son por diferentes métodos, y esto muchas veces cambia y hace diferente, se supone que hace diferente fármaco. Te hablo desde mi poca perspectiva, pero a lo mejor ustedes nos puedan explicar un poquito más. Sí, claro, se puede modificar totalmente, cambiar un grupo funcional en la estructura, pues va a ser característico en cuanto a sus propiedades físico-químicas. Por ejemplo, aquí este es un grupo funcional, es una amida, ¿no? Acá encontramos otra, aquí, por acá. Ese es un ácido carboxílico, es un grupo funcional. Entonces, lo que podemos hacer es hacer reemplazamientos de esos grupos que nos den interacciones, que nos den alguna interacción parecida y, sobrellevar ese efecto, porque, puede ser que la molécula, hay muchos problemas de solubilidad, que no se pueda solubilizar bien. Entonces le aumentamos la polaridad. ¿Qué es esto? La polaridad ayuda a que se solubilicen mejor las moléculas. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Hacer un profármaco. En vez de tener acá el ácido como tal, le agregamos otro fragmento que la haga menos polar, o sea, menos afín al agua, y puede tener más permeabilidad en la membrana. Si acá lo ponemos, por ejemplo, pues cualquier cosa que les guste, un bencilo, algún compuesto no polar, que posteriormente en el cuerpo se espera que se libere y otra vez ya tenemos la sustancia original, o sea, el fármaco, ya no es profármaco, se metabolisma y se obtiene el fármaco. Son estrategias que podemos hacer para sobrellevar algún inconveniente que tengamos. Por ejemplo, las que le mostraba por acá, estas moléculas son grupos fosfónicos, los que están acá, no sé si los lleguen a ver. Pero tienen dos grupos fosfónicos, es una estructura sumamente polar. ¿Qué problema tienen este tipo de fármacos? Es que se van a eliminar muy rápido debido a esa alta polaridad y aparte van a tener mala permeabilidad. ¿Cómo podemos solucionarlo? Pues esterificando todos los grupos fosfónicos y darle más permeabilidad para que pase más fácilmente, sea mejor absorbido por el cuerpo. Son modificaciones químicas que podemos realizar cambiando la estructura con análogos, reemplazamientos bioisostéricos o hacer un profármaco que nos libere el fármaco una vez en el organismo. ¿Sí?
para continuar, muchas gracias. Qué bueno que la plática empezó con esta parte de medicina tradicional. Un poquito de productos naturales, recordando que el día de ayer fue el Día Mundial de la Tierra. Recordemos que existe una deforestación, ¿no? Cada vez el calentamiento global va aumentando más. Parte de esto es justamente por la deforestación que hay. Entonces, cierta parte de los estudios en productos naturales es eso. Que queriendo o no queriendo, al final de cuentas tenemos que matar un árbol, una planta, una flor, entre otras cosas. La naturaleza más que nada. Entonces vamos acabando con ella. Lo bonito de esto es que surgen nuevos medicamentos, es que surgen nuevos fármacos, es que pues al final de cuentas nosotros tenemos curas para ciertas enfermedades. En la parte de síntesis nosotros conocemos algo que dice que los pequeños cambios en las moléculas pueden hacer grande diferencia. ¿Esto qué quiere decir? Como lo decía el doctor Marwan, haciendo pequeñas modificaciones dentro de los compuestos, esto nos puede llevar a que tengamos moléculas más activas o que tengamos nuevas curas para otras enfermedades. Parte de mi trabajo son híbridos de productos naturales. Algunos de los productos naturales ya se los presentaron mis compañeras, la doctora Araceli y la maestra Vianey. Esto lo que hacemos es... ¿qué hacemos? Nosotros juntamos como si fueran rompecabezas, partes de rompecabezas en donde nosotros las unimos. Esto lo que nos hace es que quizás cierto fragmento de esta molécula servía, no sé, como antimicrobiano y la otra parte como anticancerígeno. Entonces podemos ver que esas modificaciones nos van a dar nuevas moléculas que posiblemente sean nuevos antimicrobianos y que nos van a dar esta pauta a tener nuevos fármacos para bacterias multidrogoresistentes, como lo podemos ver con pseudomonas, con acinetobacter, con otras. También anticancerígenos, podemos tener nuevos anticancerígenos para ciertos tipos de cáncer que son muy complicados, que son de alta mortalidad. A uno de los casos más sonados, no sé si alguien haya escuchado hablar de él, fue la talidomida. ¿Sí? Este fue un fármaco que se vendió mucho en 1950, 1960 más o menos, en Alemania, y justamente este medicamento se hacía para controlar las náuseas de las mujeres embarazadas. Sin embargo, posteriormente, conforme iban pasando los años, se dieron cuenta los médicos que las mujeres embarazadas daban a luz y sus bebés tenían malformaciones. Les faltaban dedos, les faltaban extremidades, algunos nacían sin órganos y ellos se preguntaban el por qué no de esto. Entonces, cierto geriatra y genetista de Alemania empezó a estudiar esta parte. Lo que él nos platica, lo que él comentaba dentro de sus escritos es que existían dos isómeros de la talidomida. Los isómeros nosotros los podemos ver como una silla, ¿no? Si nosotros nos sentamos en una silla que tiene las 4 patas bien, nosotros nos sentamos y podemos estar ahí horas y horas y horas. Sin embargo, si una parte de la pata de la silla está rota o está doblada hacia enfrente o está doblada hacia atrás, ¿qué pasa? Nosotros nos sentamos y nos caemos. Así pasa con los fármacos. Si tenemos el fármaco conformacionalmente bien, que nuestro cuerpo lo pueda reconocer, nos va a dar cierto beneficio a la salud. Sin embargo, si este no lo tiene, ¿qué pasa? Tenemos reacciones secundarias. Eso pasó con la talidomida. Se dieron cuenta de que un isómero de era el que era mutagénico, era teratogénico. Entonces lo que hicieron fue obviamente retirarla del mercado, empezaron a hacer estudios, empezaron a hacer purificaciones, entre otras cosas, para que se pudiera administrar. Sin embargo, así podemos tener cientos y cientos de casos. Varias modificaciones de esto también lo podemos ver, no solamente para que tengan beneficios, sino para que sean solubles, como ya los dijeron, o que tengan un mejor sabor.
Hace rato nuestra compañera, la doctora Araceli, comentaba el ácido acetilsalicílico, como nosotros lo conocemos, la aspirina. Cuando nosotros extraemos esta molécula, nosotros vemos que tiene un sabor extremadamente amargo. Bueno, eso es lo que nos han dicho, yo no siquiera la he probado. Entonces, dicen que tiene un sabor extremadamente amargo. No sé si alguien ha tenido la curiosidad, cuando se toma una aspirina, que huele como a vinagre. Es justamente esta combinación, esta modificación que se le hizo, que se le agregó una parte que se llama acetilo, que hizo que el sabor disminuyera. Entonces nosotros también hacemos estas pequeñas modificaciones justamente para cambiar el sabor de los fármacos, para que sea más fácil deglutirlo, para que se pueda administrar por vía intravenosa, por vía oral, como jarabe, entre otras cosas. Hoy en la mañana venía escuchando una plática, una conferencia de la COFEPRIS que justamente hablaba de las buenas prácticas de laboratorio. Yo sinceramente desconocía que la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos y parte de las normas que se tienen como regulación para los fármacos entró en vigor desde 1980, justamente porque no había esta regulación de calidad de los fármacos. Entonces, ¿qué pasaba? Había más efectos secundarios, la venta de los medicamentos era con más impurezas y ha ido modificando día con día. Recordando que nosotros tenemos la COFEPRIS, la COPRISEM, que son dependencias gubernamentales, estatales y federales, que nos rigen esta parte de los fármacos, de los medicamentos. Creo que hace ratito preguntaban si había alguna normatividad o por qué no había normatividades. Claro que es muy caro, lleva mucho tiempo, sin embargo se han ido implementando mejoras dentro de esto. Dentro de estas buenas prácticas de laboratorio, parte de lo que comentaban era que la infraestructura tenía que cambiar, porque no podíamos quedarnos atrás dentro de la ciencia cuando la investigación va aumentando. Entonces, todo esto nos da la pauta para que nosotros como investigadores sigamos este camino, este proceso de investigación de nuevas moléculas con actividades biológicas, antimicrobianos, anticancerígenos, antiinflamatorios, entre otras, porque recordemos que al final del día la alimentación a veces ya no es la misma, ya no es suficiente. La alimentación que antes consumían nuestros antepasados ya no es la misma. Nosotros a veces tenemos que consumir las cosas más procesadas. Esto hace que nuestro sistema inmune baje y que tengamos nuevas enfermedades. Entonces todo esto nos da la pauta a la investigación, a seguir desarrollándonos los productos naturales, a que se sigan descubriendo, porque nos queda un sinfín de camino por recorrer, ¿no? Creo yo. Entonces, pues yo más que nada quería abordarles esta parte, que al final del día se sigue trabajando en la industria farmacéutica, en la investigación, en el rol del gobierno, que hay trabajo, ¿no?, que hacer. No sé si alguien tenga una pregunta, alguna duda. Bueno, chicos, creo que así terminamos nuestra plática. ¿Alguien tiene una pregunta, duda, comentario para cualquiera de los ponentes en este momento? ¿No? ¿Nadie? Felicitarlos a todos por su ponencia. Nos complementan muchos panorama, ¿verdad? El panorama de que hay muchas cosas culturales, ¿verdad? Plantas, que nosotros podemos ayudarnos mucho, ¿no? Me gustó mucho esta conferencia por todo lo que aportó. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, sugerencia, comentario? Vamos, chicos.
Nos quería saber si nos pueden aclarar un poco, porque mencionaban que hay diferentes pasos para llegar a que uno de esos fármacos sea concebido como tal y sea aplicado en la práctica clínica, ¿no? Entonces, para que nos quede un poquito más claro, porque hablaban de palabras in vitro, in vivo, in silico, entonces, más o menos, ¿cómo se dan estos pasos, para quien pueda o quiera responder, para que se dé finalmente como un fármaco comercial? Sí, bueno, realmente, vamos a empezar retomando la parte que nos comentó la maestra Vianney de la generación de los extractos. Entonces nosotros, muchos estuvimos tomándonos aquí una infusión, algo, ¿no? Vamos a verlo como si fuese un extracto, en donde nosotros ya ese colorcito rojo nos está indicando que hay diferentes sustancias dentro de él, ¿no? No necesariamente tiene que ser únicamente pigmento. Entonces, ya que tenemos nosotros estas sustancias ahí dentro, como químicos lo que hacemos es de las 20 o más moléculas que estén ahí, las sustancias que estén ahí, nosotros las buscamos, las tenemos por separado. Es como si ahora de aquí del vaso yo sacara, no sé si alcanzan a ver, hay una pasita por ahí. Entonces voy a decir que esa pasa es un compuesto y que curiosamente yo ese compuesto, porque es el que está en mayor cantidad, le estoy atribuyendo que es, vamos a decir, un antibacteriano. Entonces, una vez que yo ya tengo ese compuesto solito, el siguiente paso es hacer evaluaciones, ¿no? Ensayos que nosotros le decimos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en primer lugar? Tomar un cúmulo de bacterias o patógenos, pueden ser hongos, pueden ser bacterias de diferente tipo, y nosotros ponerle nuestro compuesto y ver qué pasa, si se mueren o no se mueren. Si nosotros vemos que sí, bueno, entonces ahora a lo mejor lo que seguiría es utilizar, a eso le llamaríamos que es in vitro, ¿no? Agarramos algo que estaba en una cajita, que serían nuestras bacterias, y le ponemos. Hasta este momento no estamos utilizando ningún animalito. ¿Qué pasa si mi compuesto yo digo que es anticancerígeno, que va a evitar el cáncer? Bueno, en esa cajita en vez de bacterias yo tendría células que se tomaron de algún órgano, de alguna parte de nuestro cuerpo. Vamos a poner el ejemplo más simple, que podría ser nuestra piel. Entonces tomamos células de ahí, las ponemos en esa cajita, le ponemos el compuesto y, como nos había comentado la maestra Vianney, vemos si se mueren o al contrario, les ayudamos a crecer, ¿no? Es como si les hubiéramos dado un danonino a un niño para que creciera grande y fuerte, pues así, nuestro compuesto. Entonces, una vez que nosotros vimos que ese compuesto sí mató las células, entonces ahora, que seguiríamos diciendo que es in vitro, podemos tomar un animalito. Lo que nosotros utilizamos por lo regular son ratoncitos, porque son fáciles de manipular, porque su reproducción es muy rápida, son fáciles de mantenerse. Para hacer uso de estos animalitos nosotros tenemos que seguir un código ético y tenemos que estar certificados, porque debemos recordar que estos animalitos ellos no dijeron utilízame, ¿verdad? No se pusieron solitos. Nosotros los estamos tomando y entonces debemos de tratarlo con mucho respeto y mucho cuidado. Entonces, lo que se llega a hacer en este caso, por ejemplo, es que se les induce la formación de un tumor, de un tumorcito, en el área que nosotros queramos evaluar. En este caso decíamos que la piel. Entonces le generamos un tumorcito en su piel y nosotros ahora le vamos a dar una dosis del compuesto que nosotros aislamos para ver si evita que ese tumor crezca, si lo erradica o qué pasa con ese ratoncito. Entonces esos experimentos con los animalitos pueden escalar a animales mucho más grandes, porque debemos de recordar que somos animales complejos, somos un sistema complejo. Entonces no podemos llegar y dárselo a un paciente sin antes haber realizado este tipo de ensayos. Y después viene ya la parte clínica, ¿no? Si vimos que tiene un buen efecto, en donde ya se empieza a probar con pacientes.
Para esto es un lapso de más de 20 años, ¿no? Y es costoso, y por eso las patentes al principio son muy costosas y también tienen un periodo en el que ese fármaco nadie más lo puede vender, pues hasta que la investigación recupere, por así decirlo, todo lo que invirtió a través de más de 20 años. 20 años nos estamos pudiendo quedar cortos, porque eso puede ser únicamente la parte clínica, ¿no? Y podemos incluso llegar a la parte clínica, que se divide en varias fases, y darnos cuenta en la última que, híjole, no va a salir tu fármaco, ¿ok? No el hecho de que haya llegado algo a una etapa clínica y que esté en el final, en la recta final, significa que se va a terminar de convertir en un fármaco. Pueden empezar siendo 20 moléculas las que nosotros evaluamos, terminar en la última fase siendo 2 y ninguna llegar a convertirse en un fármaco, ¿no? Entonces, no sé si eso conteste un poco la pregunta. Sí, justamente eso refleja lo complejo, ¿no?, de la investigación en este ámbito precisamente, y que para que llegue a la parte clínica, por ejemplo, debe de probarse más de 3-5 especies, ¿no?, y además de todos los análisis toxicológicos en cada una de ellas. Entonces, precisamente para resaltar lo difícil, lo complicado que es desde la investigación y la cuestión logística también hasta llegar a la parte clínica, ¿no? Sí. Entonces también solo ya para terminar les preguntaría, por ejemplo, ahora estamos hablando de plantas, pero podríamos decir lo mismo de algunos organismos como los hongos, las bacterias, donde también se han aislado ciertos compuestos. No sé si a la fecha, la verdad, no conozco. Hay algunos ya, bueno, la penicilina yo creo que sería el más representativo, ¿no? Pero que precisamente los productos naturales pues abarca todo aquello en la naturaleza donde podemos sacar algo que podamos hacerle beneficio, ¿no? Sí, claro, no nada más es plantas, también algunos microorganismos. No sé si quieras agregar algo. También, no sé si han escuchado de las ranas, ¿no?, que son venenosas, o de los alacranes, ¿no?, que sacan los ¿Antídotos? A los antídotos, ¿no? Entonces, productos naturales no solo se refiere a plantas, sino también a animales, a hongos, incluso hay en nuestro en nuestro laboratorio están investigando plantas marinas. Entonces, eso quiere decir que pues se extiende en todo. Quisiera saber su opinión acerca de la química. Pues, ¿cómo es que luce el futuro de la química mencionando esta mancuerna que hace la química de los productos naturales con la química sintética, ¿no? Pues este tema que es el cuento de nunca acabar de esta guerra entre fármacos, medicinas, en una forma más general, esta guerra entre medicinas y enfermedades. O sea, ¿cómo lo ven ustedes? Que se llegue quizás a un punto en un futuro quizás corto, mediano, largo plazo, en el cual ya pues se deje de buscar o indagar más, que claro, eso es bueno, ¿no? Que se busque más conocimiento, pero mi intriga es esa, como que saber si se puede llegar a un punto en el cual ya es como la cumbre máxima, en la cual ya definitivamente se sabe que pues este compuesto sirve o es perfecto y ya no se le puede buscar algo similar porque tiene alguna imperfección o algo así. O sea, ¿cómo luce para ustedes el futuro de la química en ese aspecto? ¿Quién quiere contestar? Quiero entender ¿a qué te refieres? Cuando mencionabas a los alquimistas, ellos buscan la panacea, que hay alguna sustancia para curar cualquier enfermedad, ¿no? Pero hoy en día sabemos que no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos proteínas, ¿no?, blancos biológicos que tienen una estructura característica y no podemos hacer una molécula que sea para todo. Porque no, o sea, va a interactuar con todas las proteínas, pero va a ser más afín a una. Pero no podemos, al menos en la parte química, hacer una sustancia que sea un para todo. O sea,
una sustancia mágica que funcione para todas las enfermedades, como si fuera casi un videojuego, ¿no? Nada más picas y te sube la salud aunque te hayan volado una extremidad, algo así. No se puede llegar a eso. ¿Y hasta cuándo va a acabar la investigación en química, en síntesis? No, nunca, hasta que nos extingamos o haya un holocausto nuclear y ya no podemos investigar. Pues hasta ahí. Porque siempre va a haber lo que les comentaba de que las bacterias van evolucionando, los parásitos, y evolucionan mucho más rápido que nosotros. Generan resistencia. Por ejemplo, las penicilinas formaron una resistencia y se tuvieron que modificar. Sí, continuamente va a haber, porque no somos seres biológicos y los seres biológicos compiten unos por otros por la sobrevivencia. ¿Sí? Más o menos era lo que hacia donde iba dirigida la pregunta. Si no, ¿quieres aportar algo? Pues sí, yo creo que nunca se va a acabar la investigación. Vemos cotidianamente que las enfermedades van aumentando, ¿no? Algo que platicaba yo el fin de semana con Karen era que los humanos tenemos esta necesidad de facilitarnos la vida. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos diseñando comodidades. Que hacían nuestras abuelitas. Ellas agarraban su escoba, barrían la entrada de su casa, barrían su casa, etcétera, etcétera. Ahorita ya podemos ir a cualquier centro comercial y encontrar las nuevas barredoras que venden, que son automáticas, que tú ya nada más les das power y con el celular las controlas para que vayan barriendo toda tu casa, ¿no? Entonces, la investigación al final del día, sea tecnológica, sea científica, sea de salud, nunca se va a acabar. Porque lo vimos hace apenas unos cuantos años. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí nunca nos había tocado una pandemia como la que nos tocó. Y al final del día, hasta la fecha, siguen buscando fármacos, siguen buscando vacunas para que esta enfermedad se controle, más no se erradique. Porque recordemos que un virus nunca lo vamos a poder eliminar. Igualmente con las bacterias, siempre van a estar evolucionando, siempre van a estar modificando su metabolismo para atacar a los fármacos que se están administrando dentro de ellos. Continuando con esto, yo tengo una pregunta. Bueno, como lo dijeron, ¿no? O sea, siempre va a estar el punto biológico de que ustedes van haciendo un medicamento, pero la biología les dice, ay, no, saben que no. Yo evolucioné, no, ya no funciona. Y esto pasa súper rápido con las bacterias, con los hongos, con microorganismos. Sin embargo, con los seres humanos yo creo que también se ha visto mucho, ya que muchas veces dice uno, se acostumbra el cuerpo y el medicamento te deja de funcionar tal cual. Enfocándonos a los antimicrobianos, que me parece que el doctor Marván es lo que trabaja, ¿cuál crees que es el mayor reto que tienen ante esto? Porque hoy en día es un problema que se ha visto a nivel mundial súper grande. La resistencia a los antibióticos se le dice como una pandemia silenciosa, porque cada vez va más rápido. Tú sacas el antibiótico hoy y al siguiente año o en un mes o en 2 meses de repente ya es resistente. Entonces he visto muchas otras formas de poder combatirlo, pero ¿tú cuál crees que sería el mayor reto? Aparte de hacerlos, sino que sacarlos, yo creo que al mercado, ¿no? Sí, el reto pues es el tiempo. Tú mismo en el discurso lo dijiste. Es que una de las estrategias es realmente la medicación y hacerla cuando lo amerite, porque es uno de los factores que también ocasiona que se genere la multiresistencia de fármacos. Entonces, la medicación responsable por parte de nosotros como sociedad y también de los médicos
cuando sea necesario, porque sí va a ser un problema grave de salud pública en unas décadas si seguimos continuando así, porque nos va a comer el tiempo y van a surgir estas superbacterias que no vamos a poder eliminar, porque no vas a tener las sustancias ahora sí para poder combatirlas. Como si lo quieres ver como una especie de guerra contra ellas, vamos a quedar obsoletos, más o menos como les platicaba de los inicios del hombre, que tenían tecnología con aleaciones, pues nosotros nos vamos a quedar atrás en términos de tecnología para hacer fármacos, porque ya, como hemos comentado, sí es un proceso de bastante tiempo, pero también se puede llegar a reducir si ya se conoce alguna propiedad del fármaco, reposicionándola. Sabemos que si reposicionamos un fármaco y que no tiene efectos adversos, pues puede ser un buen candidato para alguna otra aplicación. Porque eso también hay que tener cuidado. Bueno, en la pandemia surgió esto de ¿cómo se llama este fármaco que administran para las vacas? Ivermectina. Ajá. Todo surgió porque salió un paper en el que la cantidad viral se disminuía con la ivermectina, y ya se distribuyó aquí en América Latina. Tenía esa idea de que la ivermectina iba a funcionar, pero ya estudios más avanzados vieron que pues in vivo no funcionaba, no tenía el efecto que veían de manera in vitro con células infectadas. Bueno, es un ejemplo de reposicionamiento y que hay que tener cuidado, pero eso nos podría también ahorrar tiempo. Pero ahora la desventaja que tenemos contra eso es el tiempo y crear estrategias, ahora sí que de responsabilidad por parte de los profesionales y la sociedad para un consumo responsable, ahora sí, valga la redundancia, de los medicamentos. Uh-huh. ¿Y eso aporta algo? Bueno, ¿alguien tiene...? No llego hasta allá. Ok. En la línea de tiempo que nos dio, en el año 1317, nos dice que el Papa 22 declaró anatema al estudio de la química. ¿Por qué? Porque es una práctica pagana. Se considera una práctica pagana, por eso la prohibieron. Y todo el misticismo y lo relacionaban con el ocultismo. Pues el Papa es malo. Bueno, es que la religión cristiana, aquí con perdón de quien la profese, representó un retraso en cuanto a ese avance, por desconocimientos, como había mencionado anteriormente. Pues fue eso. O sea, era algo oculto, que no se conocía, como si fuera una caja negra. Ocurre algo de manera misteriosa y obtengo esto. Pero como no había suficiente tecnología y conocimiento en esa época, pues se llegaban a este tipo de políticas. Ya había mencionado otra de los ingleses que prohibieron la práctica de la alquimia porque tenían miedo a que formaran oro de manera barata. Sí. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, por parte de la Sociedad de Científicos Anónimos queremos agradecerles por su tiempo y por esta interesante plática y pues continúo a darles sus constancias, ¿no? Y agradecer a todo el público por estar aquí y algo que quieran agregar ustedes para finalizar. No, pues muchas gracias a todos. Sí, que